estamos aquí hoy para tratar de contribuir a la campaña contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y tenemos la suerte de contar con nosotras con Beatriz Sánchez Álvarez. Ella es fiscal de sala, coordinadora contra la trata de seres humanos y extranjería. Hola, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, este es un asunto tan sumamente amplio, ¿no? Y tiene tantísimas perspectivas que voy a tratar de ver si podemos hablar un poquito del ámbito así internacional, ¿no? Que sé que desde la Fiscalía lo trabajáis mucho, y luego de lo que está pasando más en España, ¿no? Entonces, primero te pregunto, ¿cuál es el principal objeto de preocupación a nivel internacional? O sea, ¿qué cosas se han hecho y no han resultado, y qué otras cosas sí están funcionando? O sea, en los foros internacionales, puesto que esto es un delito transnacional en realidad, en los foros internacionales, ¿de qué habláis? ¿Qué es lo que más os preocupa? Bueno, hay muchas cosas muy preocupantes, pero la fundamental son la primera, la necesidad de coordinación y cooperación internacional, que ésta sea fluida y verdaderamente eficaz, que en muchas ocasiones los principios de soberanía impiden verdaderamente una lucha seria contra los delitos, la delincuencia organizada transnacional, entre cuya modalidad se encuentra la trata de seres humanos. Y otra de las cuestiones más preocupantes es la utilización de las nuevas tecnologías en la captación, el traslado y la explotación de las personas. Obviamente, además, al haber aumentado los flujos migratorios de países con circunstancias económicas, sociales, climatológicas, epidemiológicas difíciles de mantener, y emigrar hacia otros países que evidentemente tienen unas mejores condiciones de vida y de futuro, este aumento, como decimos, de la movilidad hace que también sea utilizada por las organizaciones que se dedican a la trata de personas para someterlas posteriormente, haciendo de ese proceso migratorio un verdadero calvario para poder pagar posteriormente la deuda migratoria. Y luego diría que otra de las grandes preocupaciones es la explotación de los menores de edad. La adolescencia y la infancia es también una gran preocupación en los foros internacionales a la hora de poder abordar este tema de una forma integral. Entonces, digamos que la preocupación es compartida, digamos, por nuestro entorno más inmediato. La preocupación es compartida, y la cooperación, pues se intenta, se exige y tal, como tú dices, pues cada vez por ejemplo, la cooperación policial pues plantea muchas dificultades a veces por esa especie de respeto de la soberanía, etcétera, ¿no? Pero si tuvieras que definir dentro de lo que es describir más bien dentro de lo que es la trata de seres humanos, ¿qué espacio ocupa el tráfico de mujeres para su explotación sexual? ¿Qué dirías que es la parte más importante? Mujeres y menores, porque creo que eso también es un fenómeno creciente, como has dicho. La trata con fines de explotación sexual es una de las principales modalidades de trata, tal vez al mismo nivel que la trata con fines de esclavitud o de trabajos forzados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la situación que viven las mujeres, que también son víctimas de trata con fines de explotación laboral, no solo de explotación sexual, y son víctimas fundamentales de la trata con fines de matrimonios forzados y de otras formas, como pueden ser la esclavitud sexual fuera de lo que es la prostitución, ¿no? La servidumbre sexual a manos de una o varias personas. Entonces, la mujer no solo está inmersa en la trata con fines de explotación sexual, sino en el resto de las modalidades de trata. Yo diría que la trata con fines de explotación sexual es una de las principales, compartiendo, digamos, liderazgo con la trata con fines de explotación laboral, pero las mujeres son fundamentalmente las víctimas de todas las formas de trata, si las tomamos en conjunto. El 75%, del 70 al 75%, los datos nunca son muy precisos, obviamente porque es una conducta delictiva y por lo tanto está en la clandestinidad, pero se calcula que entre el 70 y el 75% de las personas afectadas, víctimas de trata, son mujeres. Y también están muy afectados los niños, niñas y adolescentes. De hecho, en el último informe de Naciones Unidas reseña precisamente este aumento en la detección e identificación de niños utilizados no solo con fines de explotación sexual, sino de trabajos forzados, esclavitud laboral,
y esto hace que todavía sea más preocupante, porque la vulnerabilidad es extrema y además es tangencial. Es decir, no existe un único factor que determina la vulnerabilidad de una persona. Es el sexo, el género, es la raza, es la etnia y también la situación económica y, por supuesto, la edad que tiene el sujeto que está sufriendo esta digamos, esclavitud. A mí me parece muy importante reseñar que sí que se está haciendo un esfuerzo. Me hablabas antes, Elena, de qué cosas se han conseguido. Queda muchísimo por hacer, pero es verdad que casi todos los países a nivel internacional tienen regulada ya la trata de seres humanos como una modalidad delictiva específica, compleja y determinada al margen de lo que es la inmigración irregular, sí, ¿no? Entonces, esto ya es un primer paso. No en todos los países se aplica rigurosamente porque, claro, el papel lo aguanta todo. Luego hay que hacer medidas y efectivamente para implementar esa ley. Pero es verdad que ya es un primer paso. Y un segundo paso es el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo para mejorar la cooperación internacional. Por supuesto, a nivel europeo, la cooperación dentro del marco de la Unión Europea con las órdenes europeas de detención y las órdenes de investigación europeas ha mejorado notablemente esta cooperación y, de hecho, es prácticamente igual que un investigado o una potencial víctima está en un país que en otro para practicar una diligencia con respecto a ellos, porque realmente es rápido y eficaz, ¿no? En eso hemos avanzado. Eso es en el marco de Eurojust. En el marco de Eurojust y en el marco, ya digo, de la Unión Europea, ¿no? Eurojust es una herramienta fundamental, Europol es una herramienta fundamental, pero sobre todo la Orden Europea de Investigación, la Orden de Detención Europea, funciona maravillosamente bien. Se basa en un principio básico y es la confianza mutua. Claro. Obviamente con otros países africanos, sobre todo africanos, asiáticos, es más compleja esa cooperación. Se intenta y muchísimas veces se consigue, y hay foros internacionales de trabajo cuando las víctimas son procedentes de estos países, ¿no? Y las supervivientes. Y empezamos a tener una magnífica relación con Latinoamérica, de la que por lo menos en España son mayoritarias las víctimas. Entonces, a través de algunas asociaciones y organizaciones, como puede ser REDTRAM, que asocia y une a todos los fiscales especialistas de Latinoamérica, España, Portugal y Andorra, tenemos un trabajo activo, constante en cooperación internacional, que da magníficos resultados. Muy mejorable todo ello, porque estamos hablando de organizaciones criminales. Claro. La organización criminal ya en sí misma supone una complejidad extrema investigativa. Si además le sumamos que es una organización transnacional, todavía mayor. Y si además estamos hablando de comercio, que lo que lleva implícito es una cantidad importante de dinero asociado, todavía mayor, porque claro, evidentemente la trata tiene muchos motivos, pero la fundamental razón de su existencia es que es un negocio perfecto. Es uno de los de actividades ilícitas más lucrativas del mundo, al mismo nivel que el tráfico de drogas y poco menos que el tráfico de armas. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente las organizaciones criminales, que son además multidelictuales, que se dedican a este tipo de comercio, ganan ingentes cantidades de dinero, que hace que sea muy fácil eludir la acción de la justicia. Y luego tenemos otro problema real, y es que en muchos de los países de origen de estas víctimas, parte del problema es precisamente la corrupción sistemática y endémica del propio gobierno y de efectivamente, y de las instituciones que están implicadas en la lucha contra los delitos. Y cuando has dicho multidelincuencial, ¿no? O sea, hay organizaciones criminales que se dedican tanto al tráfico de personas como al tráfico de drogas como al tráfico de armas, digamos, ¿están más o menos relacionadas? Por supuesto. Sí. De hecho,
es una misma estructura organizativa que se aprovecha para cometer el mayor número de delitos posibles, y cuanto más lucrativos mejor. Desde luego hay una relación directa entre las mafias que se dedican a traficar con personas, poniendo en riesgo su vida, trasladándolas a veces por rutas muy peligrosas en busca del dorado y poniendo en riesgo su vida, con mafias que esas mismas mafias se dedican a la trata de seres humanos. Y además, si pueden, y de paso utilizan en ambos caminos los instrumentos de transporte, los medios de transporte para transportar drogas, también lo hacen. De hecho, cada vez tenemos más supuestos de lo que llamamos trata mixta, ¿no? Trata de personas con fines de explotación sexual y también con fines de tráfico de drogas. Se utiliza a las mujeres a las que se explota sexualmente, no solo para trapichear con los clientes e intercambiar y venderles droga, que se la facilita la propia organización, sino también para trasladar droga de un sitio a otro, ¿no? Entonces, quiero decir que evidentemente todo está interrelacionado. Mafias nigerianas que se dedican a su vez a falsificación de documentos, estafas y otra serie de delitos patrimoniales, las tenemos absolutamente identificadas. Y por supuesto, la trata y el tráfico, siendo dos fenómenos diferentes, están íntimamente ligados. Entonces sí, claro, se dedican, es una maquinaria de generar dinero. Es una maquinaria transnacional superpoderosa. Realmente estamos hablando de tráfico, ¿no? Sí. Estamos en una situación en la que todo está en el mercado. Claro. Tenemos la sensación de que todo se puede comprar y todo se puede vender. En el momento que hay una demanda, hay alguien que hace una oferta. Incluso seres humanos. Sí. Ese es el problema. Exacto. Y además es un negocio perfecto la trata de seres humanos, porque los seres humanos son intercambiables. Y además no se pierde nada, porque si tú en un traslado de droga pierdes la sustancia estupefaciente, ¿verdad? Pierdes mucho dinero. No puedes, tendrás que producir más, pero sin embargo, si pierdes a las víctimas que estás trasladando, hay cientos que están esperando en el otro lado de la frontera, esperando a que les des un futuro mejor, y van a caer en esa falacia y en ese engaño, ¿no? Entonces es un negocio rentabilísimo, ¿no? Con unas ganancias de más del 85% de lo invertido, porque las personas, la verdad es que tienen un precio muy bajo para estas organizaciones criminales, ¿no? Claro, es que de esto se trata. Y una de las grandes razones, y la fundamental por la que es tan difícil acabar con las redes que se dedican a cualquier tipo de tráfico, es lo que hemos dicho antes, que generan muchísimas ganancias y que están involucradas en los países de origen, parte de las propias muchos medios para ellos mismos, ¿no? Y vamos a venir a España ahora ya un momento. Primero, dime, así para hacer algo un poco más optimista, dime cuál ha sido tu mayor satisfacción en el ejercicio de tu tarea actual. Personal. Hombre, personal, creo que seguro que es la misma que la profesional. Personal, bueno, pero es muy personal, ¿eh? Sí. Para mí, la condena de Cabeza de Cerdo, que fue un antes y un después en la lucha contra la trata y en la forma de organizarnos, de coordinar la actuación de las diferentes instituciones implicadas, para mí fue fundamental, ¿no? Y creo que es una enseñanza de futuro, que nos sirvió de futuro para luego actuar. Bueno, fue un caso en el que de hecho no fue juzgado como trata de seres humanos, porque los hechos se cometieron antes de diciembre del 2010 y por lo tanto no había entrado en vigor la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, por la que se introdujo en nuestro derecho el delito de trata de seres humanos como delito independiente y autónomo, ¿no? Entonces realmente iba por 5 delitos de prostitución y un delito de aborto, ¿no? Porque una de las mujeres a las que había explotado, claro, es que siempre llevan aparejadas otra serie de delitos de violencia física, mental y de todo orden, ¿no? Entonces
este individuo se dedicaba con una organización a traer mujeres muy jóvenes de Rumanía y a explotarlas en el polígono Marconi. Además, estaban sometidas a una situación de terror constante, porque a veces con hechos ciertos y a veces imaginarios se las amedrantaba con que otras mujeres habían perdido la vida como consecuencia de no haber obedecido las órdenes de Cabeza de Cerdo y de la propia organización, y se les enseñaban imágenes en las que mujeres eran, entre otras cosas, devoradas por perros. No sabemos y nunca pudimos acreditar si esto era simplemente una forma de amedrentar a las mujeres, pero realmente vivían en una situación de terror constante. Incluso a una de ellas, que además era menor de edad, se la obligó a abortar, y por eso iba también por un delito de aborto. Entonces era un delito que era una causa que realmente se daba por perdida. Cabeza de Cerdo, Ion Clamparu, había desaparecido. ¿Él era también rumano? Sí. Había desaparecido de hacía 10 años. Es verdad que cuando esta investigación se inicia ni siquiera los delitos de prostitución tenían importancia en España, ni se les miraba como delitos graves, y evidentemente no estaban en situación de prisión preventiva, a pesar de haber obligado a prostituirse a 5 mujeres, ¿no? Y estar investigado por este delito y por un delito de aborto. Esto sería impensable actualmente, ahora, claro, ¿no? Entonces eso ya claro, simplemente claro, que ahora sea impensable ya es un gran avance. Y este señor, bueno, pues estaba libre recorriendo el territorio nacional y el resto del mundo. Entonces, 10 años después de que desapareciera, se presentó voluntariamente a las autoridades policiales porque creía que sus delitos estaban prescritos. Entonces se presentó porque lo que realmente quería era poder ya liberarse y seguir operando. Pero lo que creo que desconocía es que había una orden de detención por parte de las autoridades rumanas, y esto fue lo que hizo que le retuvieran y le detuvieran y pudiéramos celebrar el juicio. Es verdad que el abogado enfermó y el juicio se celebró 6 meses después, con lo cual nos dio tiempo a policía y a fiscalía a reorganizar, a analizar. No pensábamos encontrar a las víctimas, encontramos a 2 de ellas, a la menor, que había rehecho su vida. La verdad es que se me pone la carne de gallina porque fue tan satisfactorio verla. Se había casado, había tenido un hijo, era todavía muy joven. La localizamos porque estaba en contacto con una ONG, por eso digo que fue una coordinación de todos. Fue la primera vez que en un tema como este empezamos a trabajar Fiscalía y Policía Nacional en este caso, pero cualquier policía especializada, de la mano, para sacar adelante algo que sabíamos que había sido gravísimo y aterrador para muchas mujeres, ¿no? Entonces, porque bueno, llevábamos la causa por 5 mujeres, pero sabíamos que había habido muchas más, ¿no? Diríamos que casi cientos, porque fue muy difícil detectar que era una forma distinta de prostitución, que algo había cambiado, que ya no era la mujer que se prostituía española, era una mujer ya extranjera, con unas características determinadas, que estaba siendo controlada y se veía. Era otra imagen, ¿no? Era cuando verdaderamente despertó la idea de que la trata de seres humanos también estaba aquí. Claro. Entonces, bueno, se inició el juicio y se dio todo francamente bien, francamente bien. Encontramos, ya digo, a esta víctima y a otra que seguía en contacto con policía, declararon magníficamente, encontramos, revisamos toda la documentación que habíamos aportado, un diario de la propia menor en la que se lamentaba, ¿no?, de que ella había venido embarazada precisamente para sacar adelante ese embarazo y a su hijo y cómo la habían obligado a abortar. Entonces, bueno, fue un juicio que verdaderamente fue muy mediático, pero realmente cuando se le condenó a la pena máxima que se le podía imponer, porque fue 30 años, pero claro, no podía cumplir más de 20, de verdad fue un ejemplo para saber que ya esto no queríamos, que no íbamos a consentir que pasara en ninguna otra ocasión aquí. Y a partir de ahí aprendimos 2 cosas fundamentales. La primera, que la coordinación es indispensable,
La segunda, que teníamos que trabajar también con las ONGs de protección de víctimas, porque ellas eran las que estaban al cuidado de estas mujeres, y eran las únicas que verdaderamente podían prepararlas para poder abordar posteriormente un juicio, y que ellas, si querían, colaborasen con la justicia para evitar que otras mujeres sufrieran lo mismo. Y en tercer lugar, que era posible la condena, claro, porque verdaderamente hasta ese momento las condenas por prostitución eran prácticamente anecdóticas, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es personal y profesionalmente, claro, uno de los momentos pues sí, más, claro, importantes y luego, bueno, creo que es verdad. Te comento lo mismo que hablábamos en materia de cooperación internacional, que queda mucho por hacer. Tenemos dos retos importantísimos: la Ley Integral contra la Trata y un sistema abolicionista respecto a la prostitución, y por lo tanto yo no me voy a cansar hasta que... Sí, es que justo quería, ya que has hablado de este caso y tan vinculado a la prostitución, justo te quería preguntar eso. O sea, ¿tú crees que el hecho de que España sea un país tan permisivo con el consumo, abuso de la prostitución, hace que sea un país al que los traficantes, los tratantes traigan más mujeres? Es decir, si hubiera una legislación abolicionista en este país y una persecución de los proxenetas y de los puteros, ¿crees que ya no seríamos un paraíso como parece que somos para atraer mujeres extranjeras? Hombre, a mí me parece fundamental. Creo que no es el único factor, pero creo que es determinante. La ley nos indica hasta dónde como sociedad somos capaces de consentir, qué es lo que queremos y lo que no queremos. Entonces es un primer paso. Obviamente una legislación adecuada exige una educación claro, al respecto, ¿no? Y una digamos sensibilización sobre el tema, que tienen que ir a la par. Una ley, como también hablábamos, sí, antes, una ley puede contener cualquier cosa, luego hay que implementarla. Y en este caso concreto, y hablando de prostitución, siendo un fenómeno que ha estado tan presente en nuestra historia, hay que hacer una labor de educación y sensibilización de la sociedad muy importante, desde la infancia hasta la más alta madurez, ¿eh? Entonces, decir que solamente con un sistema abolicionista vamos a acabar de ser el primer país de consumo de prostitución de Europa es mucho decir, pero creo que son... Pero sin eso no podría... Efectivamente, creo que son determinantes tres factores. Primero, que exista una ley, o sea, que exista una persecución penal coherente del proxenetismo. Dos, unas medidas de sensibilización y de educación importantes. Tres, unas medidas de prevención también consolidadas, con la intervención de todas las instituciones que tienen que ver con esto. Y cuatro, y muy importante, verdaderamente implementar recursos que den otras opciones a las mujeres claro, que están en situación de prostitución. Claro. Si en este requisito último, si no trabajamos en que esas mujeres se recuperen, tengan una protección y una atención integral, se las prepare para posteriormente, laboral, claro, efectivamente, poder insertarse en el mundo laboral, y no les damos posibilidades de que así sea, no hacemos nada, claro, porque esas mujeres, aunque estén siendo abusadas, no aunque estén siendo explotadas, claro, necesitan comer. Claro. Y por lo tanto, y tienen familias en sus países de origen, claro, que necesitan ese dinero. Por lo tanto, un sistema abolicionista sin estas medidas no va a ningún lado. Esto también hay que tenerlo claro. Pero creo que la ley, como tú decías, y yo estoy plenamente de acuerdo, es imprescindible. Porque ya digo, nos señala los límites que no vamos a pasar como sociedad. Y creo que la prostitución ya por sí misma es una actividad en la que están inmersas en un tanto por ciento elevadísimo, yo diría que en un 85-90%, mujeres que están como mínimo en una situación de vulnerabilidad de la cual se abusa. Y que si se solventara esa situación, basada, como digo, en circunstancias transversales, económicas, sociales, familiares, muchas de ellas vienen, por ejemplo, de una violencia familiar previa. Claro, de abusos en su familia. Y por lo tanto,
solo si de verdad se considera que esta vulnerabilidad impide tomar una decisión libre y que por lo tanto no están realizando una actividad desde su voluntariedad ni desde su consentimiento, elegir, claro. No ha tenido posibilidades de elegir. Claro. Una persona que tiene una deuda, una mujer que tiene una deuda contraída en un proceso migratorio y que ha avalado, por ejemplo, con la infravivienda de su familia en Paraguay, verdaderamente tiene otra opción distinta que someterse a la explotación sexual para poder vivir, para poder solventar esa deuda. ¿Es eso voluntario? Pero por eso, entonces podemos decir, sin temor a exagerar, que la inmensa mayoría de las mujeres que están aquí ejerciendo la prostitución o explotadas sexualmente o en situación de prostitución son, como tú decías, un 85% de mujeres están 90, en una situación, 90 de vulnerabilidad, y son extranjeras, la inmensa mayoría. Claro, es que yo siempre que me hacen esta pregunta, es decir, ¿cómo puedes tú saber que las mujeres que ejercen prostitución no lo hacen voluntariamente, teniendo voluntariedad en los términos que hemos dicho, ¿no? Una decisión tomada sin que intermedie violencia, intimidación, engaño o abuso previo. Claro, porque es que esto de abuso se entiende mal. La violencia, la intimidación y el engaño, mejor. Pero la situación de vulnerabilidad, al ser una situación psicológica, es más difícil de acreditar y de ver, ¿no? Cuando me dicen que por qué sé que en este sentido las mujeres que ejercen prostitución mayoritariamente lo hacen en situación de no voluntariedad, siempre hablo de una serie de cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, las mujeres que ejercen prostitución en España, según los datos estadísticos que no solo tenemos la Fiscalía General del Estado, sino también la Relatoría Nacional, el CIDCO, son mujeres extranjeras. Pero además no son extranjeras de nuestro ámbito europeo, ¿no? No son alemanas, no son italianas, alguna hay, pero no es mayoría. Fundamentalmente proceden de países con una situación económica gravemente deprimida o con una situación social y de riesgo evidente. De hecho, a medida que se agravan las situaciones de estos países, aumenta el número de mujeres que se dedican a la prostitución de estas nacionalidades. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de trata de una manera especializada en Fiscalía, la mayoría de las mujeres que ejercían prostitución en España y que eran víctimas de trata a su vez eran rumanas. A medida que ha ido mejorando la situación económica y social de Rumanía, esta circunstancia ha variado. Después, mayoritariamente fueron nigerianas. En este caso no es que haya mejorado la situación de Nigeria, sino que verdaderamente hemos tenido grandes sentencias ejemplificantes contra organizaciones criminales nigerianas y han decidido que aquí no es el lugar. Por eso es muy importante la persecución penal, ¿no? Y en tercer lugar, ahora tenemos a mujeres procedentes fundamentalmente de Latinoamérica, de Sudamérica, fundamentalmente. Hay venezolanas, por ejemplo, que hace unos años era un país no había rico, prácticamente. Nunca, el número mayoritario son colombianas, después venezolanas, brasileñas y paraguayas. Venezuela tiene una situación política, social, económica que todos conocemos. Igualmente Colombia tiene una situación en que la peligrosidad en la que y la inseguridad ciudadana en la que se vive hace que muchas mujeres migren hacia nuestro país. Creo que el primer factor determinante para saber que las mujeres que ejercen prostitución en España lo hacen en una situación de no voluntariedad entendida como ausente de violencia, intimidación, engaño y estado de necesidad es que son extranjeras. Pero extranjeras no de países de nuestro entorno, no son italianas, francesas, alemanas, mayoritariamente son de países latinoamericanos, ¿no? En situación de crisis económica o de situación de inseguridad y fundamentalmente, como digo, en una situación de necesidad de mejorar sus condiciones de vida. Actualmente el número mayoritario, el 80% de las mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España son colombianas, seguidas de venezolanas, brasileñas y paraguayas, ¿no? Todas ellas en una situación de vulnerabilidad económica y de riesgo para sus vidas en sus propios países. Ese es el primer dato, ¿no? Porque las mujeres que tenemos otras opciones
incluso no vamos a ejercer la prostitución. Cuando verdaderamente tenemos una estructura familiar y social que nos puede sostener, aún incluso cuando no tenemos trabajo, no acudimos a la prostitución. ¿Por qué no hay españolas, claro, salvo en contadas excepciones, sí, en el ejercicio de la prostitución? Claro. Ese es el primer dato. El segundo dato que a mí me parece fundamental para darse cuenta de que está en manos de proxenetas y no es algo que ellas gestionen libremente, es que estas mujeres, después de años de ejercer la prostitución y ganando importantes cantidades de dinero, siguen inmersas en la pobreza. Claro, exactamente. Enfermas, viviendo en habitaciones insalubres y en una situación peor que cuando llegaron. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Dónde ha ido ese dinero? Desde luego no a ellas y a sus familias, que siguen empobrecidas. Y en tercer lugar, porque creo que hay algo que es definitivo, ¿no? Cuando hablamos de trata con fines de extracción de órganos, nos damos cuenta que en España no tenemos casos, porque no es lo mismo la trata con fines de extracción de órganos que el tráfico de órganos. ¿Y por qué esto es así? Porque tenemos una legislación absolutamente pionera y ejemplar en materia de trasplante de órganos. Claro. Y porque la sociedad está concienciada y sabe que si él o su familia necesita un órgano, tiene que entrar en una lista de espera y en un proceso determinado. Y lo tenemos asumido e interiorizado como individuo y como sociedad. Y a todo el mundo le repugna la idea de que una persona compre un órgano de otra persona porque sea más pobre que él. Imaginemos un caso. Una persona que llega y dice: mire, este señor de aquí al lado, que es mi amigo, me quiere donar un órgano, un lóbulo hepático, porque yo lo necesito y él generosamente quiere dármelo. Cuando llega al primer control, al primer examen de la comisión de trasplantes, van a detectar que esta persona es una persona empobrecida, una persona indigente, que le debe dinero, y entonces lo van a rechazar. Pero imaginemos que esta persona dice: es verdad, me han pillado, yo le voy a comprar el órgano, pero verdaderamente él lo necesita, porque si no, no puede comer, y yo lo necesito, porque si no, no puede vivir, déjeme que compre el órgano. Todo el mundo esto le repugnaría, esto es una conducta delictiva en nuestro país y está sentado como tal. ¿Y por qué no les repugna de la misma manera y no se entiende que una mujer ponga en riesgo su vida cada día, hora tras hora, en una actividad altamente peligrosa, exponiéndose a cualquier tipo de enfermedad, de violencia, de muerte incluso, y en una situación de riesgo? ¿Cómo se puede pensar que verdaderamente podemos comprar a una persona durante un rato y considerar que eso puede ser admitido por la sociedad, y considerar que tiene que regularizarse? A mí es que cuando me dicen, cuando se laboriza o se regulariza la prostitución como una actividad laboral más, se está dignificando a las mujeres. Yo siempre digo lo mismo, no. A quien se está dignificando es al proxeneta y al consumidor. Efectivamente, y sobre todo al que siempre ha sido considerado como el proxeneta, el rufián, que pasa a ser un empresario del sexo. No, yo lo que quiero es dignificar a la mujer. A mí me parece que se le dignifica a la mujer dándole oportunidades, dándole la posibilidad de elegir, dándole la posibilidad de formarse y de incorporarse al mundo laboral. Yo no quiero abandonar a las mujeres, no quiero penalizar la prostitución para que luego queden desatendidas. Es un sistema complejo en el que hay que dar oportunidades a esas mujeres, como las tenemos las demás y como por las que hemos luchado durante tantísimos años. Esto es lo que es un sistema abolicionista, el poder asentar la idea de que hay cosas que no deben estar en el comercio de las personas y no son negociables, que tú no me puedes hacer durante un rato lo que quieras porque me pagues, ni siquiera aunque yo lo consienta, porque la esclavitud está abolida y porque dentro de eso va la dignidad del ser humano, y lo que me tienes que dar es oportunidades y penar a aquel que se lucra con la prostitución, a la que yo me veo obligada a someterme por la situación de vulnerabilidad previa que estoy. Y el consumidor, cliente, putero, como queramos llamarle, yo pienso, habrá veces, ¿no?, que se encuentren con mujeres a las que se ve claramente enfermas, agotadas, menores, que se nota que lo son. O sea, entonces ese consumidor o putero
¿qué pasa con él? O sea, pues a mí es que me parece un colaborador necesario. Claro. Es decir, Claro. si una persona es consciente Claro. que está consumiendo un producto que otra persona ha generado de manera ilícita, Claro. y perdona que hable de productos, pero es como ella Claro, las trata, ¿no? Como absolutamente. cosas, la Sí, cosifica. sí, la cosifica. Pues está cometiendo el mismo delito. Claro. Es que si no hay demanda, no hay oferta. Exactamente, exactamente. Entonces es parte del sistema y parte del problema. Eso es. Pero fíjate, yo en ese terreno insistiría mucho en el plano educacional, Sí. en nuestros hijos. No puede ser que se considere que una actividad como la prostitución es una actividad lúdica más y que pueden celebrarse festivales Sí, o cumpleaños, homenajes no sé qué. llevando a mujeres prostituidas. Entonces, esto es una labor de verdad, de sensibilización Es que importantísima. tú imagínate, yo siempre digo, ¿no? En una escuela, un niño de 13 años, una niña de 13 años, ese niño ya sabe que esa niña u otras son susceptibles de ser alquiladas. Lo saben desde muy pequeños. Sí. Entonces se produce, la desigualdad se produce tan pronto que, claro, hay que intervenir desde ese momento, desde antes. Claro, incluso, es lo que te ¿no? decía, si es que realmente es una cuestión prácticamente intuitiva. Claro. Igual que nos repugna y la compra de órganos, esto lo tenemos asimilado como algo normal. Sí. Porque se habla con naturalidad, como insisto, como una actividad festiva y lúdica. Es terrible, ¿no? Sí. Es una muestra del patriarcado machista de las absolutamente, peores, y una violencia contra la mujer absolutamente inconmensurable, ¿eh? Y que pasa muchas veces desapercibida, Sí, sí. con un velo de la libertad sexual de las mujeres, que nada tiene que ver con la prostitución. Nada tiene que ver con el doble comercio, velo, o sea, hay un velo con como el de la comercio libertad, sexual. y hay otro velo que tiene una cierta épica, ¿no? Tal, la prostitución, o sea, lo tenemos en nuestra literatura, es que está en el tuétano de la cultura cuando patriarcal. los franceses discutieron en el Parlamento sobre el sistema abolicionista, a mí hay frases que me parecen magníficas, ¿no? Una de ellas es que cuando alguien dice que una mujer tiene derecho a prostituirse, lo que realmente está indicando y lo que verdaderamente esconde es que nos creemos que hay hombres que tienen derecho a consumirlas. Y por otra parte, hay algo que también me parece muy relevante y que también se dijo. El derecho a la libertad de algunas mujeres que pueden acudir a la prostitución libremente no puede empañar que debamos proteger a las más necesitadas, que son la inmensa mayoría. Y ahí también quería insistir. Sí, estoy completamente de acuerdo. Porque es importante, además, desde un punto de vista pragmático y crematístico, aparte del que hemos dicho, ¿no? De justicia, de luchar contra la violencia, que desde un plano ideológico, ético, social, pero ya desde un punto de vista pragmático como fiscal, te diré que además es muy importante el hecho de que no estén penalizadas todas las formas de proxenetismo en nuestro país, porque actualmente, que fundamentalmente a partir de la pandemia, el ejercicio de la prostitución se ha ocultado y está generalmente ubicado en pisos de prostitución, ya no en clubes de alterne, en locales de negocios ni en la calle, nos impide poder investigar, porque como si ejercen la prostitución, aunque sepamos que lo hacen en régimen de proxenetismo, si no podemos indiciariamente probar la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso, no tenemos elementos para pedir los medios necesarios de pruebas, medios que afectan a derechos fundamentales que requieren una autorización judicial y la existencia de indicios previos, y por lo tanto ni siquiera podemos pedir unas medidas tecnológicas de investigación ni una entrada y registro. Dejamos indefensas a esas mujeres por la forma que tenemos. Ni siquiera se podría usar, digamos, la ley de extranjería, o sea, porque muchas de esas mujeres son ilegales, están en una situación de ilegalidad, ni siquiera ese elemento os puede servir. Sí, pero porque yo lo he pensado
pasado muchas veces, entrar en un club y decir, vamos a ver. En un club sí, en un club, sí, es distinto que un piso privado. Y en un piso puedes entrar para hacer comprobaciones de extranjería, pero sin entrar, por supuesto, a la parte privada sin su autorización y sin una autorización judicial, que además no puede ser administrativa, tiene que ser penal. Y esas mujeres están en los pisos y de ahí van a los sitios o los consumidores van ahí. Normalmente van a los pisos los propios consumidores, y además es que está claro, yo puedo demostrar que hay proxenetismo porque proxenetismo es el que hace los anuncios, proxenetismo es el que cobra por ese local, y que sabe que se ejerce prostitución. Proxenetismo locativo, es decir, puedo ya demostrar sin necesidad de que haya, digamos, un chulo como es conocido tradicionalmente, puedo probar ya el proxenetismo. Sin embargo, no puedo probar que ese proxenetismo haya utilizado violencia, intimidación, engaño. Es fundamental modificarlo. Entonces, es fundamental, y en esa pelea creo que debemos estar, sin duda, aquellas además que creemos en un sistema igualitario de justicia para hombres y mujeres, ¿no? ¿Y cómo dirías tú que está, ya para terminar, cómo dirías tú que está influyendo todo el uso de las nuevas tecnologías, de la comunicación, la información, etcétera, para vuestro trabajo? O sea, por un lado tenéis herramientas que os facilitarán la tarea, y por otra, ¿hasta qué punto, digamos, la ley, incluso los instrumentos de la ley van por detrás de lo que son capaces de hacer las nuevas tecnologías? No te digo yo la inteligencia artificial. Vamos a ver, yo creo que la pandemia marcó un antes y un después. Primero, en lo que anteriormente hemos comentado, muchos clubes de alterne cerraron como consecuencia de que tuvieron que parar su actividad durante las medidas que se adoptaron a raíz de la pandemia, y no volvieron a abrir sus puertas. Y por supuesto esas mujeres siguieron en situación de explotación. Claro. No ha cambiado la situación. ¿Qué ha pasado? Que se han retraído y ocultado en los pisos, lo que hace todavía muchísimo más difícil el poder identificarlas y el poder luchar contra estas redes y estas organizaciones. Y el segundo fenómeno que se ha producido es precisamente el aumento del uso de las nuevas tecnologías. Igual que nosotros ahora teletrabajamos y utilizamos las videoconferencias de manera normalizada, antes lo hacíamos pero con menor frecuencia, pues esto se ha instaurado en el mundo delictivo como una forma y una metodología que favorece y facilita y oculta su trabajo. No solo porque las redes son facilitadoras para poder captar a estas mujeres. Claro. Tengamos en cuenta que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes utilizan las redes no como las utilizamos nosotros, como una herramienta de información, de localización. No. Viven ahí. Ellos viven ahí. Y por lo tanto lo que pasa ahí es lo real. Es una dimensión en la que ellos se mueven, se relacionan y que normalizan conductas que son absolutamente anómalas y perniciosas para un desarrollo de una persona joven, ¿no? Ya no digo menores, te hablo de jóvenes. Plataformas como OnlyFans son terribles a la hora de poder captar futuras personas que van a acudir y van a ser explotadas en la prostitución, y ellas no lo saben. Parece que entran de forma voluntaria, pero estamos hablando de personas muy jóvenes en formación, que todavía no tienen determinada su personalidad, que les ofreces un reloj de marca, les ofreces un teléfono, un bolso, dinero, o sea, un teléfono de nueva tecnología, y pierden la cabeza y dices, no, pero es que ellas querían tener ese objeto. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos ante un fenómeno absolutamente deleznable y que afecta a mujeres y a hombres también, pero especialmente a mujeres jovencísimas, ¿no? Entonces las nuevas tecnologías sirven para la captación, pero también han favorecido otra serie de circunstancias que hacen absolutamente inviable en muchas ocasiones la investigación, o muy difícil, como es, por ejemplo, todo el tema de la ocultación de las ganancias obtenidas a través de criptomonedas, por ejemplo. Todas las formas para localización y control de las personas que tienen sometidas. La forma de transportarse, que ya no necesitan darles un billete físico.
detectar a las personas que están detrás de todo ese proceso que compone la trata, desde la captación, el traslado, la recepción y posteriormente y durante la explotación, todo lo que es el poder observarlas, el poder gestionarlas, amenazarlas. De hecho, una de las cuestiones que se ha tratado recientemente y que va a suponer una modificación legislativa en nuestro derecho, las nuevas tecnologías, es la utilización de las propias imágenes de estas mujeres que son sometidas para luego que sirva de herramienta coactiva para mantenerlas ahí, ¿no? Porque es lo que se está utilizando y va a ser una circunstancia agravante en la nueva directiva de la Unión Europea, si se refleja, y vamos a tener que incorporarla en nuestro derecho, ¿no? Porque evidentemente para ellas es muy importante, ya no solo ser víctimas y todo lo que han sufrido en este proceso y durante la explotación, sino que son rechazadas en sus países de origen y repudiadas. Entonces, si además utilizamos las nuevas tecnologías como medio coactivo, todavía su situación se agrava enormemente, ¿no? Entonces, evidentemente las nuevas tecnologías también nos favorecen medios investigativos que han sido regulados, que son absolutamente herramientas inestimables, pero nos supone un riesgo gravísimo para la ocultación de las personas que están detrás de estas organizaciones, ¿no? Y facilitador para ellos. Antes realmente las víctimas eran captadas por personas de su entorno, sus propios familiares, vecinos, amigos, gente conocida. Ahora no hace falta. Si es que ahora tienes el mundo para recorrer y captar, ¿no? Mediante el phishing y otras tecnologías, ¿no? Así que bueno, estamos ante un reto que tendremos que abordar. Hemos mejorado mucho, pero la trata de seres humanos es un fenómeno delictivo cambiante, variable, que nos sorprende cada día y tenemos que ir adaptándonos para... Siempre vamos un paso por detrás, ¿no? Pero por lo menos solo uno, ¿no? Que no vayamos 5. Así que bueno, esa es la idea. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis. A mí me parece una tarea imprescindible y además todos los datos que tenéis, cómo nos contáis cómo están las cosas de verdad, ¿no? Nosotras simplemente hemos querido contribuir con esta conversación tan interesante y de tan alto nivel por parte de Beatriz a una campaña que hacemos siempre de concienciación contra la trata de seres humanos, muy particularmente contra la trata de mujeres para fines de explotación sexual, porque creemos, se dice que es la esclavitud del siglo XXI, es la esclavitud de siempre.